Bien, buenos días. Vamos a realizar la exploración reumatológica, no sin antes mencionar que es cualquier exploración que se hace a cualquier paciente, más la exploración dirigida a las articulaciones. Recuerden ustedes que es muy importante el hábitus exterior del paciente. Ver su actitud, ver sus reacciones que tiene en cara, porque obviamente trataremos de identificar con este simple dato qué tanto dolor tiene el paciente. Y empezaremos, como normalmente se realiza la exploración, de cabeza a los pies. No sin antes olvidarles que es muy importante mencionar cómo está la implantación del cabello. En este caso vemos que está completamente normal, pero en especial en los pacientes y en las pacientes que tienen lupus eritematoso, en la región frontal va a haber lo que conocemos como fractura del cabello frontal, que es un fragmento de cabello que no llega a ser superior a 3 milímetros y que eso es un dato casi patognomónico de los pacientes con lupus. Posteriormente, hacemos una tracción suave para ver si hay caída del cabello. Esta tracción se llama tracción traumática del pelo. Si vemos y nos traemos algunos cabellos, pues es muy importante también este dato. Vean las características internas. Por favor. Ahora sí, momentáneamente. Es muy importante establecer la coloración de la piel porque hay algunos padecimientos, entre ellos lupus eritematoso, que produce un eritema fijo, plano o sobrelevado, que está sobre eminencias malares, pero que tiende a respetar el surco nasogeniano. Este eritema malar, el lupus, puede estar en región malar, en dorso de la nariz, en la región superior de los labios, en mentón o en el cuello o en áreas expuestas al sol. Es muy importante, cierren sus ojos por favor. También recordar que el paciente con problemas de dermatomiositis puede aparecer una coloración violácea en los párpados superiores que se conoce como eritema en heliotropo. Bien, acto seguido le pedimos al paciente que abra su boca para revisar el paladar. No se nos olvide que aunque son pacientes reumatológicos, el paladar, las mucosas, nos van a dar datos muy importantes. Se realizará la evaluación del paladar, porque en el paladar, específicamente en lupus eritematoso, existe la presencia de úlceras palatinas o de úlceras que están en los carrillos y que son indoloros. Y a veces el paciente no los detecta. Acto seguido, revisaremos las articulaciones temporomaxilares. Le pedimos al paciente que abra y podemos medir la distancia de la apertura oral. Esto es especialmente importante en pacientes con esclerosis sistémica o con escleroderma porque está limitada. Le pedimos también a la paciente que haga movimientos laterales voluntarios del maxilar inferior hacia un lado y hacia otro. Así, no. Abre la boca. Dirige eso. Exacto. Ahí nos daremos cuenta de la movilidad que existe. Revisamos la articulación temporomaxilar. Colocamos los segundos dedos a nivel del cóndilo
y le pedimos al paciente que abra y cierre su boca. Una vez más. Y en el caso especial de la paciente, se siente que tiene discreta desviación del lado izquierdo. Posteriormente, puede haber una segunda exploración, pero que hay algunos pacientes, sobre todo cuando son mujeres, no se recomienda porque hay que introducir la punta del dedo dentro del conducto auditivo. Hay muchas mujeres que son muy sensibles, entonces en este caso no lo hacemos. Vemos la forma del cuello, vemos la simetría o asimetría que pueda tener los hombros, la desviación o incluso algunos crecimientos que se encuentran dentro o por encima del hueco supraclavicular. Es importante completar todos los ciclos de palpación, percusión. ¿Por qué razón? Porque vamos a buscar la presencia de ganglios o de nódulos, especialmente en el caso de pacientes que tienen problemas con tiroides o pacientes que tienen adenopatías. Se buscan a todo lo largo, en hueco supraclavicular y en la escorpadura del esternón. No encontramos nada. Posteriormente, le vamos a pedir al paciente, vamos a ver la movilidad que tiene el cuello, la columna cervical. Le pediremos que llegue la barbilla, que la pegue al esternón. Bien, vemos que está normal. Le pedimos que lo dirija hacia atrás y ahí vemos la extensión que es completamente normal. Le pedimos al paciente que vea al frente y que gire su cabeza a la derecha. ¿Correcto? Ahora a la izquierda. Y tal parece ser que le cuesta un poquito de trabajo hacia la derecha. Bien, acto seguido, vemos y valoramos movimientos laterales del cuello. Le pediremos que la oreja, exacto, llegue al hombro y ahí vemos de la misma manera. Posteriormente, esto es importante para los pacientes que tienen cierto grado de espondiloartropatía. Tocaremos los ligamentos del cuello, ligamentos cervicales. Vemos y trataremos de identificar la consistencia. Vemos que está completamente normal. Posteriormente, le pedimos al paciente, a la paciente, que eleve los hombros. ¿Hay dolor? Nada, normal. Después de ello, le vamos a pedir al paciente que extienda sus manos, que las palmas vayan hacia arriba y que los lleve a los hombros. Posteriormente le pediremos que los extienda con las palmas hacia abajo, dirija las palmas hacia arriba y que la lleve a la nuca, las dos. Posteriormente, que lo dirija hacia la región posterior del tórax y columna y no causa ninguna limitación. Bien. Continuamos y tocamos y vemos, confirmamos la consistencia que tienen los grupos musculares del hombro, del brazo, tan normales. Y nosotros, a pesar de que ya vimos que no hay limitación, necesariamente tendremos que realizar la movilidad asistida para tratar de identificar si hay alguna lesión articular
especialmente en el epicóndilo y en la epitrofia. Vemos la consistencia, confirmamos que sea exactamente la consistencia en las dos extremidades y acto seguido nos dirigiremos a valorar las muñecas. Tiene que ser simétrico, se vean exactamente igual, recordando que los diestros pues pueden llegar a tener por esa razón un poquito más gruesa la muñeca que la del lado izquierdo. La forma correcta de explorar la muñeca es pedirle, como la paciente lo tiene, semiflexionado, que caiga. Los dos primeros dedos los vamos a colocar en la cara dorsal de la muñeca, segundo y tercero los colocamos atrás. Con esto estamos buscando la presencia de sinovitis. Si sentimos que hay o tenemos la sensación de un colchoncito, entonces estaremos identificando sinovitis. También tendremos que confirmar que la temperatura sea exactamente igual en las dos extremidades, recordando que por definición artritis es el aumento de la temperatura de una articulación con aumento de volumen y con limitación de movimiento. Bien, hacemos asistido, confirmamos la integridad de la apófisis estiloides, porque en artritis reumatoide, cuando ésta se erosiona, va a producir la desviación cubital. Esa es la razón por la cual se desvía. Ya constatamos que está normal, vemos el dorso de la mano y trataremos de identificar que no haya la presencia de elevaciones o de depresiones que nos sugiera que hay atrofia o hipotrofia de los músculos interóseos y que en consecuencia nos dará algunos otros datos. Lo hacemos de la misma manera en el lado contrario y vemos, se alcanza a ver discretamente un cambio de color en las palmas, lo vemos un poquito más azul, más oscuro del lado derecho que en el del lado izquierdo. En algunas ocasiones puede ser por cambios bruscos de temperatura, puede ser porque presenten algo que conocemos como fenómeno de Raynaud. Como en todas las enfermedades, tendremos la necesidad de identificar los pulsos, el pulso humeral, el pulso radial y obviamente en cuello los pulsos de la región del cuello. Cuando tenemos sospecha de un proceso inflamatorio de vasculitis o de trombosis, algo que nos haga sospechar que se produce o que puede ser causa de estos cambios, tenemos que valorar la circulación tanto de la arteria radial como cubital. Le pedimos al paciente que forme puño, abra y vemos y retiramos un dedo explorador y vemos cómo automáticamente continúa la circulación. Lo volvemos a hacer y ahora retiramos el opuesto y vemos cómo se llena de sangre. Después de la articulación de la muñeca y después de revisar el carpo, revisaremos las articulaciones metacarpofalángicas. Trataremos de identificar, al igual que el resto de las articulaciones, el calor, el aumento o disminución de la temperatura que haya, e identificaremos
pidiéndole al paciente que forme puño y que veamos las ondulaciones que se producen normalmente cuando no hay proceso inflamatorio. Después de ello, valoramos las articulaciones metacarpofalángicas y, al igual que en la muñeca, llevamos el dedo el primer dedo en flexión y con los dos primeros dedos tocamos para ver si no hay sinovitis, si no hay deformidades o si la articulación se encuentra regular o tenemos algunas erosiones. La exploración de las articulaciones interfalángicas proximales e interfalángicas distales se realiza de manera diferente a cómo revisamos codo, cómo revisamos muñecas y metacarpofalanges. Trataremos de imaginarnos como cuando íbamos al jardín de niños y hacíamos un cubito de plastilina. Dos dedos, uno en la cara palmar, otro en el dorso y los otros dos a los lados, tratando de hacer una leve compresión para ver si hay sinovitis y cuya sensación será también como si hubiera algo de líquido. Lo mismo hacemos con las interfalángicas distales. Es importante establecer que la evaluación del color de la piel nos puede dar datos e información muy importante, porque cuando el paciente ha llegado a tener proceso inflamatorio, llega a presentar cambios de coloración, se llega a ver un poco más oscuro o de un color más negro. Voy a explorar esta mano que en cierta medida me llamó la atención porque desarrolló, bueno, así, un poquito de cianosis. ¿Ha dolido? Sí. La muñeca. Bueno, le pregunto al paciente que si ha dolido porque siento claramente que hay un poco de sinovitis. Y si ven ustedes, esta realiza prácticamente, tiene un ángulo completamente y este cuesta trabajo. Se siente la sinovitis en la muñeca, la consistencia del carpo se siente un poquito diferente. Puede ser por ello, pero obviamente el hecho de que presente dolor, pues ya nos representa algunos datos. ¿Esto es de dolor? Sí. Se siente también sinovitis. Continuamos realizando la exploración de huesos. Ahora, es muy importante determinar si la paciente a la que estamos explorando tiene algunos otros antecedentes importantes, especialmente en ella que presentó un color violáceo, saber si fuma, no fuma. El tabaquismo puede provocarnos manifestaciones de cambios en la coloración. Si toma algunos medicamentos, entre ellos beta bloqueadores, también es importante. Sin embargo, se alcanza a ver inflamado en la cara palmar de la muñeca, se alcanza a sentir un nódulo y aquí, en lo que corresponde al túnel del carpo, se siente una pequeña nodulación. Entonces, trataremos de identificar
mediante un pequeño golpeteo, ya sea digital o con el martillo de exploración, para ver si esto provoca toque, calambre o adormecimiento, ¿no? Bien, pues aquí está. Se alcanza a identificar un poquito la inflamación. Bien. Ahora, es importante, cuando hemos identificado que hay alguna articulación inflamada, pedirle y hacerlo bilateral. Y vemos que las metacarpofalángicas, sobre todo la del lado derecho, se ve un poquito más amplia, más gruesa. Y lo mismo tercero, cuarto y quinto. ¿De acuerdo? Muy bien. Le vamos a complementar la exploración con la fuerza muscular. Le pedimos a la paciente que eleve los hombros y trataremos de oponer un peso aproximado de 3 kilogramos. Le vamos a pedir también, creo que mejor me paso de este lado, perdón, porque queda un poquito blanco. A la paciente que coloque sus manos, le pediremos que los eleve, las separe, intente abrirlo, intente cerrarlo y que ejerza presión, que apriete fuerte. ¿Por qué no cierra este? Eso, todo. Recuerden que son formas de... Muy bien, voy a ponerlo aquí, ¿no? Posteriormente, trataremos de identificar que no haya afección en las articulaciones ni del mango, del esternón, ni tampoco en la acromio clavicular y glenohumeral. Recordando que cuando hicimos la exploración de hombros, es fácil identificar lesiones del manguito rotador, del supraespinoso y músculos que son importantes para la elevación de los hombros. ¿Molesto? No. Listo. Le vamos a pedir a la paciente que se acueste y recordaremos que la exploración de todo paciente, el explorador tiene que estar localizado o ubicado a la derecha del paciente. Haremos exactamente lo mismo, identificaremos si hay algún trastorno, alguna anormalidad en la caja torácica, y en este caso se encuentra que el reborde costal del lado izquierdo está más elevado que el del lado izquierdo. En este caso de la exploración, como la paciente es compañera de ustedes, es médico, le voy a pedir que lo constate. Se siente, ¿verdad? Ok, ya hicimos la exploración. Hay que hacer la exploración cardiológica como normalmente se hace. Proseguiremos haciendo la exploración abdominal, tratando de localizar alguna alteración. Hacemos la exploración bimanual de los riñones y posteriormente lo complementaremos con la percusión y finalmente con la auscultación. Es muy importante realizar esta exploración abdominal porque pacientes que tienen lupus pueden llegar a cursar con dolor abdominal. Esto debido a una manifestación de inflamación de las glándulas serosas,
provocando serositis. Entonces, se busca, es como si estuviéramos explorando datos de irritación peritoneal. El líquido libre que puede estar en el abdomen en pacientes con lupus o con serositis va a provocar dolor. Acto seguido, es importante explorar la cadera y ver la simetría o la asimetría que existe. En este momento me puedo percatar que la región inguinal y el muslo del lado derecho se encuentra más voluminoso. De hecho, se ve. Y parte de esta exploración se complementa con la palpación del ligamento inguinal. Se siente un poco rígido, duro, a diferencia del lado izquierdo. Idealmente, pues obviamente, como en todo paciente, le pediremos al paciente que realice o que se ponga una bata para poder explorar de manera más completa. Es importante, si ya definimos que un grupo muscular, en este caso el muslo del lado derecho, se encuentra más voluminoso y el del lado izquierdo no, tratar de identificar datos de atrofia o hipotrofia del músculo cuádriceps. Se siente un poquito aquí plano a diferencia de este. ¿Has tenido dolor en los muslos? ¿No? Bien. Para continuar la exploración, le pediremos al paciente que realice una elevación de la extremidad superior lo más alto que se pueda sin doblar la rodilla. Ok. Tomamos ya como punto de referencia nuestra mano, le pedimos que haga la izquierda y vean ustedes que llegó más la derecha a pesar de todo. Bien. Sus manos aquí enfrente. Y al igual que al revisar los pulsos carotídeos, los humerales, los de todas las extremidades superiores, tenemos que valorar el pulso femoral. De la misma manera, tendremos que hacer lo mismo en los popliteos. Bien, ahora, acto seguido, le pediríamos a la paciente que flexione un poquito e idealmente el talón debiera de llegar a la altura del glúteo. Es lo que se considera normal. Nos queda como 3 traveses de dedo. Hasta ahí llegó. Causa un poquito de malestar. Duele. Y hacemos o trataremos de completar la rotación externa de la cadera. Casi alcanza su límite. Nos quedan 3 traveses de dedo. Y vean ustedes que la cadera del lado izquierdo se eleva parcialmente, entonces tiene basculamiento. Entonces ya hicimos la rotación externa. Le pediremos a la paciente que nos indica si duele la articulación coxofemoral a nivel del tercio medio. ¿Duele esto? No. Entonces haremos la rotación interna, recordando que esto, el borde interno o el borde medial de la rodilla del lado derecho debiera de llegar de manera normal a el borde externo de la extremidad
izquierda y vemos que rebasa, que no tiene problema. Bien, humanidad. Realizamos exactamente lo mismo y vean ustedes la diferencia. Son 2 centímetros. La flexión es diferente de la rodilla derecha con la de la rodilla izquierda. Bien, hacemos la rotación externa. Al parecer casi llega al borde de la mesa de la exploración, que es lo ideal, y la rotación externa rebasa. Sin embargo, se alcanza a detectar cierta resistencia para hacer la rotación, a diferencia de esta que lo hizo de una manera más extensa. Bien. Vemos enseguida y evaluaremos la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, ortopedia, ¿verdad? Están llevando. Bueno, tendrá que hacerse de manera complementaria con la exploración de traumatología y ortopedia. Sin embargo, es importante hacer algunos puntos muy importantes para detectar inflamación de las rodillas. La exploración de las rodillas, en este caso de las rótulas, vamos a utilizar 4 dedos exclusivamente. Los 2 primeros, el primero y el segundo dedo, los colocaremos al borde externo de la rótula, tratando de identificar si hay crepitación, si hay alguna irregularidad, y posteriormente haremos movimiento lateral para detectar si existe líquido extra. Posteriormente, ya comprobamos que al comprobar que no hay ningún proceso inflamatorio, no importa, tenemos que hacerlo. Colocamos el segundo dedo, la punta del segundo dedo en la rótula, tratando de sumir o de producir algo que se conoce como el signo del témpano. Es decir, si hubiera inflamación, hagan de cuenta que es como la sensación de tener un hielo en un vaso de agua, al tratar de sumirlo. Encuentro, en este caso, que la movilidad de la rótula derecha es más firme, a diferencia de la rótula izquierda. Se siente un poquito más, con mayor elasticidad. Y tenemos, vean ustedes, no sé si se alcance a notar, cómo se hunde. Tendremos que hacer la medición del diámetro de las extremidades cuando nos cause cierta inquietud saber si de verdad están más voluminosas, pero lo podemos hacer de una manera más empírica con nuestros dedos, tratando de llegar a cubrir. En este caso, el diámetro de la rodilla derecha alcanza a tocarse fácilmente mis dedos. Y vean ustedes lo que sucede con la rodilla izquierda. Quedan unos centímetros, 2, 3 centímetros de diferencia. Trataremos de identificar la presencia de derrame, que en este caso no hay en rodilla, pero no es el único sitio de líquido externo. En este caso, tenemos que buscar en las bursas, recordando que las bursas se encuentran en
en todo nuestro cuerpo, en los sitios donde se insertan músculos y tendones. Y aquí sentimos cierta sensación de tejido blando, a diferencia de este. Bien, buscaremos la bursa prerotuliana que no produzca dolor, la bursa anserina y todas las bursas que ustedes ya saben. ¿Molestan? Correcto. Seguimos y continuamos con la exploración. No sin antes mencionar que es importante también ver e identificar el color que tienen las extremidades inferiores, porque en el caso de pacientes que llegan a tener datos de insuficiencia venosa, pues nos van a dar edema, nos van a dar otros datos importantes que no son realmente del área reumatológica. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el muslo, tratar de identificar la consistencia de los gemelos. La misma. Haremos una compresión. ¿No hay dolor? Tampoco. Pero da la impresión que el músculo de los gemelos es más firme, es de mayor consistencia que la del lado derecho. Pido el favor, quítate el Bien. Muy bien. Identificamos el tamaño, el grosor, las características de la piel, la temperatura. ¿Ha tenido dolor en el tarso del lado izquierdo? Está un poco aumentada de la temperatura en el dorso, en el empeine prácticamente, a diferencia de el pie derecho, y eso que acabamos de ver que se acaba de retirar zapato y calcetas. Vemos la forma del pie, identificamos el surco longitudinal, el surco anterior, vemos que esté presente, que no haya puntos de apoyo extra, como en este caso que vemos aquí en la articulación metatarso-falángica, incluso tiene algunos callos, la formación de otro más aquí en la articulación interfalángica proximal. Realizamos una dorsiflexión apoyando la otra mano en la tibia y el peroné a nivel de los maléolos. Hacemos movimientos laterales en busca de crépitos. Y obviamente, en el caso de las espondiloartropatías, tenemos que identificar el tendón de Aquiles, el grosor, el volumen y la hipersensibilidad. Hacemos una leve compresión para ver si hay dolor. ¿Hay dolor? Ahorita sí. Hay dolor. A pesar de ello, se ve delgado, se sentiría casi normal, pero comparativamente con este, ¿cuál duele más?
¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El izquierdo se alcanza a ver más grueso en toda su extensión. Vemos e identificaremos la planta, si hay cambios de color, si hay algunos cambios tróficos, pero especialmente nos interesa saber la existencia de fascitis plantar, para lo cual exploramos toda la fascia, toda la planta y hacemos presión en el calcáneo. ¿Hay dolor? No. Buscando, molesta, No. pero este se siente más grueso, más duro que este. Bien. Realizamos una inversión, realizamos la eversión, constatamos que esté completa y realizamos, al igual que en la mano, la exploración de las articulaciones metatarsofalángicas. Vemos que en la primera del lado derecho cuesta trabajo realizar una flexión, a diferencia de este. Se ve más gruesa la cabeza del primer metatarsiano. Identificamos o tratamos de identificar la presencia de sinovitis metacarpofalángicas y cuando realizamos flexión forzada, identificamos y vemos los tendones de los músculos del dorso, los músculos dorsales. ¿Correcto? Vamos. Acto seguido, ya casi para terminar, le pediremos al paciente o la paciente que se coloque en decúbito ventral. Esta exploración se puede realizar también permaneciendo el paciente de pie, inclinada sobre la mesa de exploración para buscar. Le pediremos al paciente que coloque, exacto. Identificamos las vértebras de la columna cervical, que no haya fibrosis, que no haya aumento de volumen, y posteriormente trataremos de realizar la exploración de columna, efectuando un movimiento suave para identificar desviaciones en la columna. En este caso, encuentro que existe un poco de desviación aquí a nivel dorsal bajo hacia el lado izquierdo. Vemos también que la parte posterior del tórax, inmediatamente por debajo de los omóplatos, se siente plano y acá se ve cierta elevación. Hay cierta asimetría. Continuamos. ¿Provocó dolor? Un poco. Un poco. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿O hasta abajo? Bien. Continuamos con la exploración de las crestas ilíacas. Seguimos su contorno y puede ser que duela un poco. ¿Hay dolor? ¿O hay hipersensibilidad? ¿Del lado izquierdo? Un poco. Un poco. Se siente aquí elevado. Y obviamente continuaremos con la exploración palpando las articulaciones sacroiliacas, derecha e izquierda, buscando la presencia de asimetría. ¿Molesta ahí probablemente? Sí dolió. Finalmente, para terminar la exploración pélvica,
Exploraremos el isquio. ¿Duele? ¿Ahí? Sin embargo, se ve una consistencia y se siente más firme del lado izquierdo. Hacemos la exploración de la región posterior de los muslos y seguimos viendo que hay cierta asimetría. Esto tiene particular importancia, especialmente porque tiene proceso inflamatorio de la columna y de las articulaciones sacroiliacas, y estos son datos importantes para las espondiloartropatías. Revisamos el hueco popliteo en búsqueda de asimetría. Se siente aquí un pequeño nódulo. ¿Duele? Acá. Hay que recordar que cuando hay derrames en rodilla, en la región posterior, el líquido se dirige hacia atrás y va a formar lo que se llama quiste de Baker. El quiste de Baker reviste importancia especialmente cuando se llega a romper, diseca los músculos gemelos y se llega a confundir con una trombosis o una pseudotrombosis. Bien, continuamos. Y en pacientes que tienen problemas de espondiloartritis o de espondiloartropatía, será importante determinar y establecer la posición que tiene el cuerpo. Le hemos pedido a la paciente que pegue el occipucio, la nuca a la pared, prácticamente llega con la mayor parte del cuerpo hasta atrás y los talones juntos. Esa es una posición normal. En el caso de las espondiloartropatías, va a haber incapacidad para que alcance a llegar el occipucio a la pared y entonces se medirá la distancia en centímetros. Un poquito más adelante, de manera complementaria, le pedimos a la paciente que se incline hacia el frente, tratando de llegar con la punta de los dedos al piso. Y vemos que alcanza perfectamente. Le sobra. Para esto es importante indicar que el paciente tiene 3 oportunidades de realizarla y se toma la distancia que es menor. Normalmente debe de ser hasta 8 centímetros de manera normal, pero en ella llega por su constitución de una manera normal. De manera complementaria, aunque en este caso no lo vamos a hacer, hay otro dato que es importante, otra medición, que es realizar el shover. El shover se va a tomar una línea imaginaria que pase por arriba de la cresta ilíaca derecha con la izquierda en el centro. Se va a marcar un punto con pluma, con marcador, y de aquí hacia arriba se marcan 10 centímetros. Se le pide también al paciente que realice la misma flexión y obviamente esta distancia debe de ser superior a 5 centímetros. Si es inferior, pues obviamente tendrá una validez clínica importante. También es importante hacer, aparte de la medición de la distancia occipito-pared, de la distancia que hay en el dato de Schober, pedir al paciente
le vamos a indicar que le vamos a medir la expansión torácica a la altura del cuarto espacio intercostal. En este caso, se coloca la cinta y se le pide al paciente que realice una inspiración profunda. Se toma y obviamente vemos la distancia que recorre, y esta distancia también debe de ser superior a 4,5 centímetros. Gracias. Esto.